Él me dijo que no tenía dinero para mi tratamiento. Descubrí que, para gastar con la amante, le sobraba. Entonces, decidí ponerle fin a su diversión. Yo soy Marta, y si me vieran caminando por las callejuelas llenas de historia de Sevilla, con sus aromas a jazmín y el murmullo constante, quizás notarían a una mujer que, a los ojos de los demás, parecía tenerlo todo. Yo era madura, sí, con la sabiduría que la vida enseña, y elegante, como me esforzaba por ser. Generosa, tal vez en exceso, hasta el punto de muchas veces dar más de lo que recibía. Pero detrás de esa sonrisa que mostraba al mundo, había una batalla silenciosa, un enemigo invisible que me perseguía, los efectos del tiempo en mi apariencia. Cada nueva línea de expresión que aparecía, cada manchita que insistía en quedarse, era como un recordatorio cruel de que la juventud se desvanecía, y con ella, una parte de mi autoestima. Era una lucha interna, un espejo que, muchas veces, parecía distorsionar la imagen que yo quería ver. Mi esposo, Hugo, era un empresario influyente, un hombre que dominaba el arte de las palabras y de las promesas. Y él sabía exactamente dónde tocar para calmarme. Veía mi aflicción, notaba la incomodidad que sentía con el paso de los años, y era en ese punto que se convertía en mi refugio. Con un toque suave en mi mentón, una caricia casi imperceptible, y esos ojos que parecían ver mi alma, me decía, con una voz cargada de una convicción que me hacía suspirar, pronto, mi amor, te mereces lo mejor. Voy a pagar ese tratamiento estético que tanto deseas. Te devolverá la confianza, te lo prometo. Esas palabras, repetidas como un mantra, eran mi alimento diario, mi esperanza. Me envolvían como un abrazo cálido en un día frío, y yo me entregaba a ellas con la fe de una niña. ¡Ah, cómo me aferraba a esa promesa! Era más que un simple tratamiento estético, era la promesa de un renacimiento, de volver a verme en el espejo con orgullo, con alegría. Me imaginaba con la piel rejuvenecida, la mirada vibrante, sintiéndome deseada y viva otra vez, como en los tiempos de juventud. Se lo contaba todo a mis amigas, especialmente a Lucía, mi confidente, que siempre me escuchaba con la paciencia de una santa. En nuestros encuentros en acogedoras cafeterías de Sevilla, entre tazas de café y risas cómplices, describía cada detalle de lo que haría, de cómo me sentiría. El entusiasmo desbordaba en cada palabra. Mis ojos brillaban al imaginar el día en que Hugo me miraría con el mismo deseo de antes, el día en que ya no sentiría la sombra de la inseguridad sobre mí. Dibujaba escenarios, soñaba despierta con la nueva Marta que surgiría, libre de las ataduras del tiempo. Pero la vida, como bien sabemos, tiene una forma peculiar de ponernos a prueba. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la promesa de Hugo seguía allí, suspendida en el aire, como una melodía inconclusa. Cada vez que tocaba el tema, esperaba con el corazón encogido que él anunciara la tan esperada noticia. Pero no. Siempre había un nuevo motivo, una nueva excusa que surgía para posponer lo que parecía tan seguro. Una inversión inaplazable, explicaba con una seriedad que me hacía dudar de mi propia urgencia. Marta, es una oportunidad única, no puedo dejarla pasar. Pero en cuanto resolvamos esto, te prometo que será tu turno. O una inesperada viaje de negocios a algún rincón lejano de Europa, que lo mantendría ocupado por semanas. Mi amor, tengo que ir. Pero cuando vuelva, nos sentamos y resolvemos todo. Y a veces, un contratiempo financiero, un gasto urgente que no estaba en los planes, algo que drenaba los recursos de nuestra cuenta. Es una cuestión de prioridades, querida. ¿Lo entiendes, verdad? Cada una de esas excusas era como una aguja fina, que me hería lentamente, perforando mi esperanza y mi confianza. Al principio, yo comprendía, intentaba ser la esposa paciente y comprensiva que él esperaba. Después de todo, la vida de un empresario está llena de imprevistos, de decisiones complejas. Pero con el tiempo, la frustración comenzó a crecer, silenciosamente, dentro de mí. Era como una mala hierba que se extendía, ahogando el entusiasmo que sentía y transformándolo en un sabor amargo. Aún sonreía cuando las amigas preguntaban por el tratamiento, aún decía que pronto, muy pronto se haría realidad. Con el corazón pesado por las promesas vacías, pero todavía con un hilo de esperanza, decidí que era hora de tomar las riendas. Aquel tratamiento estético, que parecía nunca llegar, se había convertido en un símbolo de algo mayor, la conexión entre Hugo y yo. Sentí que necesitaba reavivar la llama, recordarle lo que fuimos, lo que yo significaba para él.
¿Y cuál es la mejor manera de tocar el corazón de un hombre sino a través del estómago? Decidí cocinar su plato favorito, ese que realmente lo hacía sonreír, con un brillo en los ojos que últimamente rara vez veía. Sería una sorpresa, un gesto de cariño que, esperaba, lo haría recordar nuestra historia. Llamé a Lucía, mi mejor amiga, y ella, con el entusiasmo que solo ella tiene, me animó: hazlo, Marta, sorprende a ese hombre, va a ver lo que se está perdiendo. Con su apoyo, que era como un bálsamo para mi alma, fuimos juntas al centro de Sevilla. La ciudad, como siempre, bullía de vida. Las calles empedradas, desgastadas por el tiempo y por los pasos de miles de historias, estaban más llenas de lo normal. Escaparates sofisticados exhibían prendas de diseñador que parecían esculturas, con maniquíes en poses imposibles. Turistas apresurados se mezclaban con los locales, y el sonido de las conversaciones, risas y tacones golpeando el suelo de piedra resonaba por todas partes. El olor a aceite de oliva, a flor de azahar y a pan recién horneado se mezclaba en el aire, una sinfonía de aromas que solo Sevilla puede ofrecer. Me sentía ligera, casi feliz. Elegir los ingredientes frescos, oler las especias, imaginar la sonrisa de Hugo al probar cada bocado. Era como si una parte de mí, que estaba dormida, estuviera despertando nuevamente. Conversábamos sobre cosas triviales, Lucía y yo, sobre la vida, sobre los últimos acontecimientos en Sevilla, sobre los chismes de nuestro círculo de amigas. Ella me contaba sobre la nueva cafetería que había abierto en la calle Alameda de Hércules y cómo el café allí era divino. Yo, por mi parte, estaba absorta en mis pensamientos, planeando cada etapa de la cena, cada detalle para que todo fuera perfecto. El sol de la tarde pintaba las fachadas antiguas de los edificios con tonos cálidos, y sentía una brisa suave en el rostro, un presagio de que algo bueno estaba por venir. Al menos, eso era lo que yo pensaba. La calle Sierpes, siempre tan elegante y concurrida, parecía más acogedora que nunca. Paseábamos, disfrutando del movimiento, de las tiendas, del bullicioso murmullo de la vida que latía allí. Y fue allí, entre la risa despreocupada de Lucía y el sonido de mis propios pasos, cuando la tarde, que debía ser solo otro momento de cariño y esperanza, se transformó drásticamente. Mi mirada alcanzó algo que hizo que mi corazón se detuviera en el pecho, como si el tiempo se hubiera congelado a mi alrededor. Al cruzar una calle elegante, frente a una tienda de lujo que exhibía joyas y relojes carísimos, me detuve. Atónita. Mis ojos se fijaron en una escena que, por un instante, parecía demasiado surrealista para ser verdad. Pero lo era. Era real. Y dolía como nunca. Allí estaba él. Hugo. Mi marido. Riendo. Despreocupado. Con una sonrisa amplia y relajada que no veía desde hacía tiempo, acompañado de otra mujer. Una mujer joven, de belleza vibrante, con un cabello brillante que caía en cascada sobre sus hombros. Sus manos, las mismas manos que acariciaban mi rostro y me prometían el mundo, llevaban bolsas de lujo, con el logotipo de esa misma tienda carísima. La complicidad entre ellos era escandalosa, evidente en cada gesto, en cada mirada intercambiada. Era demasiado clara como para malinterpretarla, como para intentar explicaciones. No había margen para dudas. La escena fue un puñetazo en el estómago, un balde de agua fría sobre todas mis esperanzas. Mi sorpresa se hizo pedazos ante mis propios ojos. ¿Ese era el verdadero regalo que él había estado guardando? ¿El verdadero viaje de negocios? ¿La inversión inaplazable? Mi mundo, construido sobre promesas y fe, se derrumbó en 1000 pedazos frente a un escaparate de lujo en Sevilla. Pero enseguida vino la rabia. Una rabia caliente, furiosa, que subió por mi espalda e incendió cada célula de mi cuerpo. Lucía, a mi lado, percibió el cambio. Intentó detenerme, con los ojos bien abiertos de preocupación, susurrando: Marta, no. Piénsalo bien, pero ya no la escuchaba. Ese dolor, ese shock y esa ira se mezclaron en un huracán de emociones, una fuerza que brotó de mí sin freno, empujándome hacia adelante. Comencé a caminar, o mejor dicho, a avanzar. Cada paso era impulsado por una energía que no sabía que tenía, una mezcla de furia y una necesidad urgente de confrontarlo. Mi cuerpo temblaba, pero mi determinación era inquebrantable. Cuando finalmente estuve lo suficientemente cerca, mi voz, que apenas reconocí, estalló en la calle. Hugo, ¿qué es esto?
El sonido de mi voz, cargado de todo el dolor y la indignación que sentía, resonó en la calle elegante, provocando un silencio inmediato y absoluto. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Las conversaciones cesaron, los pasos se detuvieron. Las personas alrededor, que antes pasaban sin siquiera notarnos, ahora se paraban, giraban la cabeza, los ojos curiosos fijos en nosotros. Algunos móviles se levantaron, como pequeños ojos electrónicos registrando cada detalle de la escena que se desarrollaba. Era un escenario a cielo abierto, y Hugo, para su desgracia, era el protagonista no deseado. Se puso pálido. La sonrisa despreocupada de minutos atrás se desvaneció, dando paso a una expresión de puro terror. Sus ojos, antes llenos de complicidad con la otra mujer, ahora se abrían de par en par al verme. La mujer a su lado vaciló. Esa belleza vibrante que había notado se convirtió en una expresión de visible incomodidad. Sus hombros cayeron ligeramente y trató de encogerse, como si quisiera desaparecer en el suelo. No le di tiempo para recomponerse. Mi voz continuó, ahora temblorosa, pero cargada de una fuerza arrolladora, una mezcla de sarcasmo y el más puro dolor. Así es como estabas gastando el dinero de mi tratamiento, Hugo, con bolsas de lujo para tú, amiga, qué elegante de tu parte. La ironía cortó el aire como una navaja afilada. Vi cómo la humillación pública caía sobre Hugo, él, que siempre se preocupó tanto por su imagen, por su reputación. Las miradas de la gente se fijaban en él, y podía sentir el juicio flotando en el aire. Lucía, leal como siempre, se colocó a mi lado, poniendo la mano en mi espalda en un gesto de apoyo. Sus ojos lanzaban fuego en dirección a Hugo y a la mujer, su indignación era palpable. Allí, en medio de la calle, yo estaba herida, sí, pero erguida, con una dignidad que no sabía que aún poseía. Miré a mi marido, a mi exmarido en potencia, con toda la intensidad de mi alma herida. Tú lo prometiste, Hugo, me hiciste creer. Le conté a todas mis amigas sobre tu generosidad, sobre cómo ibas a ayudarme a sentirme bien de nuevo. Esperé. Esperé pacientemente mientras tú inventabas una excusa tras otra y era esto, este era el verdadero regalo que tenías para mí, una traición a plena luz del día, en el corazón de Sevilla. Con una niñita que seguramente no sabe ni atarse los zapatos sola. El veneno en mi voz era palpable, y vi cómo la mujer a su lado se encogía aún más. Hugo intentó hablar. Su boca se abría y se cerraba varias veces, como la de un pez fuera del agua. Las palabras simplemente no salían. Tartamudeó, intentó formar una frase, pero el nudo en la garganta y el shock se lo impidieron. Me miraba con una mezcla de culpa, vergüenza y, tal vez, incluso un poco de miedo. Ese hombre influyente, tan seguro de sí mismo, se estaba desmoronando frente a todos. Y entonces, una idea me vino a la mente, una lámpara de malicia y venganza que iluminó la oscuridad de mi dolor. Ya no se trataba del tratamiento, era sobre justicia, sobre hacerle sentir el peso de sus acciones. Con una sonrisa amarga que no alcanzaba mis ojos, decidí. Mi voz, ahora más calmada, pero con una autoridad que lo hizo estremecer, resonó para él y para la multitud silenciosa que nos observaba. Ya que estás tan generoso con los regalos, Hugo, y por lo visto te sobra el dinero para lujos, quiero que entres ahora mismo a esa tienda. Y compres algo para mí. Algo a mi gusto. Y que sea caro. Muy caro. Las bolsas de lujo que llevaba para la amante parecían burlarse en sus manos, y yo quería que él sintiera el sabor amargo de su propio veneno. Con un leve gesto de cabeza, que más parecía una orden silenciosa, lo incité. Vamos, Hugo. ¿No tenemos todo el día o prefieres que repita la petición? Tal vez con más detalles para el público. La ironía en mi voz era cortante, y vi el miedo pasar por sus ojos. Ante la multitud que observaba con atención, los móviles levantados como cámaras profesionales, Hugo obedeció. Sin reacción, sin una sola palabra de protesta, se dio la vuelta y caminó hacia la entrada de la tienda de lujo. La mujer, pálida y con los ojos fijos en el suelo, lo siguió a regañadientes, como un perro sarnoso que no tiene a dónde ir. Lucía apretó mi mano, una sonrisa discreta y cómplice en los labios. Era nuestra victoria, aunque amarga. Entré en la tienda con la cabeza en alto, ignorando la mirada atónita de las vendedoras y de los pocos clientes que presenciaban la escena. El lujo del ambiente, con sus piezas de diseño impecable y precios astronómicos,
contrastaba con la miseria moral que Hugo representaba en ese momento. Mientras él intentaba recomponer su postura, visiblemente incómodo con la situación, caminé con una lentitud calculada, dejándolo saborear cada segundo de su humillación. Mis ojos recorrieron los estantes, buscando no solo un bolso, sino un símbolo. Algo que gritara el precio de la traición, que representara cada promesa rota, cada noche de angustia que él me causó. Me detuve frente a una sección donde estaban las piezas más codiciadas, esas que hacían suspirar a las mujeres con solo mirarlas. Vi un bolso. No era simplemente un bolso, era una obra de arte en cuero, con un diseño atemporal y el logotipo discreto, pero inconfundible, de una de las marcas más exclusivas del mundo. Su precio, lo sabía, era más que suficiente para cubrir no solo el tratamiento estético que él me había prometido, sino quizás todo un spa. Lo tomé, sintiendo el tacto suave del cuero entre los dedos. Era hermoso. Perfecto. Y absurdamente caro. Me giré hacia Hugo, que estaba a pocos pasos, con la amante visiblemente tensa a su lado, observando cada uno de mis movimientos. Levanté el bolso, exhibiéndolo como un trofeo. Dije, con la voz firme, sin un atisbo de duda, este es el que quiero, Hugo. Es exactamente de mi gusto. Y del tamaño de tu deuda conmigo. Él tragó en seco, sus ojos fijos en el precio, que debía saber que era exorbitante. La mujer a su lado soltó un suspiro contenido, y noté un destello de envidia en sus ojos. Era una pequeña victoria, una pizca de veneno que ofrecía con gusto. Hugo intentó argumentar, la voz baja, casi inaudible, Marta, esto es demasiado. Lo interrumpí con una sonrisa helada. ¿Demasiado? Demasiado es tu cara dura, Hugo. Demasiado es lo que me hiciste pasar. Yo esperé una promesa que tú usaste para comprar regalos para ella. Mi mirada se dirigió brevemente a la mujer, que apartó los ojos de inmediato. Así que no, Hugo. Esto no es demasiado. Es lo mínimo. Y el pago es al contado, por favor. Quiero que tu amiga, vea cómo se hacen las cosas por aquí. Sin decir más palabras, y bajo la mirada atenta de los curiosos que se agolpaban en la puerta de la tienda, Hugo sacó la tarjeta de su billetera y pagó. La vendedora, profesional como era, mantuvo la discreción, pero podía sentir su sorpresa y conmoción. Me entregó el bolso, y lo tomé con firmeza, sintiendo el peso del objeto en mis manos. Salí de la tienda con el bolso caro en las manos, caminando con la misma dignidad con la que entré. Pero mi sonrisa no era de triunfo. Era amarga, una risa silenciosa que desnudaba la ironía del momento. Aquel bolso, símbolo de lujo y estatus, ahora representaba mucho más que solo un accesorio de marca. Era el símbolo de la caída de una máscara, el fin de una farsa que Hugo había montado cuidadosamente durante tanto tiempo. Y yo, Marta, lo sabía. Sabía que aquella escena, registrada por decenas de celulares, lo cambiaría todo. La resaca de ese día, en que la verdad salió a la luz bajo el sol de Sevilla, fue más profunda que cualquier dolor físico que haya sentido. Pero, por increíble que parezca, no fue solo dolor. Había una extraña sensación de alivio, como si un peso inmenso hubiese sido retirado de mis hombros. El video del enfrentamiento, como preví, se difundió como fuego. En poco tiempo, toda Sevilla hablaba del escándalo. En salones de belleza, en los cafés encantadores del centro, y en todos los grupos de mensajes, la escena se repetía, yo, Marta, con la cabeza en alto, enfrentando a Hugo y a la otra mujer. Hugo se convirtió en motivo de burla. El empresario influyente, que tanto valoraba su reputación, ahora era el hombre humillado en público. Y para ser sincera, ver su nombre asociado con la vergüenza en cada esquina era, sí, una pequeña dosis de justicia. Lucía me llamaba a cada hora, contándome los comentarios, las reacciones de la gente. Algunas sentían pena, otras, la mayoría, celebraban mi valentía. Y yo, Marta, que siempre me sentí tan insegura con mi apariencia, me vi, de repente, en un pedestal inesperado. Me convertí en un símbolo de coraje y autenticidad para muchas mujeres. La traición de Hugo, que antes era un secreto doloroso, un nudo en mi garganta que tragaba en silencio, ahora era parte de una historia que todos conocían. Y el dolor, aunque real, ya no me ahogaba tanto. Era como si la luz del sol, antes filtrada por mis inseguridades, ahora pudiera tocarme de verdad.
El divorcio, claro, se volvió inevitable. Ya no hubo más escándalos públicos, ni gritos en los tribunales. Las decisiones fueron firmes, tomadas con una dignidad que ni yo sabía que tenía. Hugo, con el rabo entre las piernas, no se atrevió a desafiarme. La humillación pública lo había vaciado de cualquier fibra para luchar. Recibí la mitad de los bienes del matrimonio, incluida una cantidad considerable de dinero, más que suficiente para, por fin, hacerme el tan soñado tratamiento estético. El deseo antiguo, ese que me había perseguido durante tanto tiempo, ahora estaba a mi alcance. El dinero estaba allí, en mi cuenta, esperando ser usado en lo que yo creía que era la clave de mi felicidad. Podía agendar la cita en cualquier momento, entregarme a los procedimientos y finalmente tener el rostro que Hugo me prometió, la piel que tanto anhelaba. Pero algo había cambiado. Y no solo en el mundo a mi alrededor, sino dentro de mí. La mujer que antes suplicaba por una promesa, que soñaba con un rostro sin arrugas para sentirse amada, ya no existía. Me miraba en el espejo, ya no con la ansiedad de querer arreglar cada marca del tiempo. No. Ahora veía mi historia. Veía cada dolor que había atravesado, cada lágrima que había derramado, cada decepción que había enfrentado. Y, sobre todo, veía mi fuerza. Esa que me impulsó a enfrentar a Hugo en plena calle. Esa que me hizo levantar la cabeza y exigir lo que era mío. Entendí que el tratamiento estético nunca fue solo sobre la apariencia. No, queridas. Era mucho más profundo que eso. Se trataba de querer sentirme amada, deseada, valorada por un hombre que se mostró ingrato, un hombre que prefirió gastar en ilusiones pasajeras en lugar de invertir en la mujer que tenía a su lado. Ese espejo, que antes solo me mostraba mis imperfecciones, ahora reflejaba a una Marta distinta, una Marta entera, que había sobrevivido a la tormenta. Libre de la ilusión que Hugo había creado, libre de la necesidad de validación que yo proyectaba en él, dudé. Por primera vez en mucho tiempo, la decisión estaba completamente en mis manos. Ya no había promesas vacías, ni excusas baratas. Era mi elección. Podía seguir adelante, hacerme los procedimientos, y tal vez, por un momento, sentirme más joven. Pero a un costo, el costo de aferrarme a una versión de mí que ya no tenía sentido. Y con la claridad que solo el dolor y la superación pueden traer, tomé mi decisión. Y fue no hacerlo. No me haría el tratamiento. Mi valor ya no estaba allí, en las arrugas que él tanto decía querer borrar. Mi valor estaba en mí, en la Marta que se reconstruía. En lugar de enfocarme en lo que creía que necesitaba arreglar, decidí invertir en algo infinitamente más valioso, mi propia vida, y qué viaje increíble ha sido. Sevilla, con sus callejuelas de adoquines y el inconfundible aroma a jazmín que se esparce en el aire, parecía haber ganado un nuevo brillo. Cada esquina ahora me invitaba a una nueva aventura, una nueva experiencia, y la energía vibrante de la ciudad latía en mis venas, impulsándome hacia adelante con una fuerza que no sabía que tenía. Con el apoyo incondicional de Lucía, mi mejor amiga y eterna confidente, y de mis queridas amigas, que son verdaderos regalos de la vida, me lancé de lleno a esta nueva etapa. Ellas fueron mi puerto seguro, riendo conmigo, llorando conmigo y empujándome hacia el sol cuando yo prefería quedarme en la sombra. Con ellas a mi lado, me sentí lo suficientemente fuerte como para atreverme, para soñar de nuevo y para reír con el alma ligera. Nuestras conversaciones, que antes podían desviarse hacia las preocupaciones del día a día, ahora se transformaban en planes audaces, carcajadas que resonaban en los cafés y brindis sinceros por la libertad recién conquistada. Empecé a salir a fiestas, de esas que recordaban la vitalidad de mis años dorados. Mis queridas, ustedes saben de qué tipo de fiesta hablo, ¿verdad? De esas donde la música flamenca envolvía el cuerpo y el alma, y los ritmos me hacían sentir la misma euforia de mi juventud. Bailé como hacía mucho no lo hacía, sintiendo cada melodía recorrerme de pies a cabeza, como si el tiempo hubiera retrocedido para abrazarme. Reaprendí el placer de arreglarme con esmero, de elegir un vestido que me hiciera sentir hermosa y poderosa, no para agradar a alguien, sino para celebrar a la mujer vibrante en la que me estaba convirtiendo. ¿Y los viajes? Los viajes se volvieron mi nueva pasión. Conocí pueblos pintorescos en las montañas andaluzas, con sus casas blancas y flores de colores en las ventanas, que me recordaban los escenarios de películas antiguas. Crucé playas desiertas donde el sonido de las olas calmaba el alma y el viento fuerte parecía llevarse lejos cualquier rastro de dolor.
Cada nuevo lugar era una nueva aventura, un nuevo paisaje para mis ojos y para mi alma sedienta de novedades. En cada viaje, en cada fiesta animada, en cada café relajado al borde de la acera, conocí personas nuevas, con historias inspiradoras y sonrisas acogedoras. Cada conversación era un descubrimiento, un recordatorio de que el mundo era vasto y lleno de posibilidades, mucho más allá del pequeño y asfixiante universo que había construido al lado de Hugo. Reía a carcajadas, con una alegría genuina que venía de dentro, sin filtros, sin miedos, como un sonido que llevaba mucho tiempo guardado y por fin explotaba en libertad. La risa libre y despreocupada se convirtió en una melodía constante en mis días, una prueba irrefutable de que la felicidad sí era un estado de ánimo que podía cultivar, independientemente de las circunstancias externas. Disfruté de cada instante con una intensidad que no sabía que era posible, saboreando cada momento como un regalo valioso, como quien saborea el mejor vino, sorbo a sorbo. Redescubrí el placer profundo de ser quien siempre fui, ahora sin las ataduras que me limitaban, sin la necesidad de validación de nadie. A mis casi 60, aprendí que la verdadera belleza reside en la autenticidad, en la fuerza de quien se levanta después de una caída, y en la capacidad de amarse a una misma incondicionalmente. Las marcas que el tiempo dejó en mi rostro, que antes me causaban tanto sufrimiento, ahora eran solo líneas de una vida bien vivida, cada una contando una parte de mi recorrido, de mis risas, de mis lágrimas, de mis victorias. Ya no necesitaba a un hombre que me dijera que era hermosa, yo lo sabía y, lo más importante, lo sentía. Era una certeza que venía del alma, y eso era lo que realmente importaba. Mientras mi vida florecía de forma tan espectacular, el pasado que un día me atormentó fue desvaneciéndose, perdiendo su color y su fuerza. La amante, esa figura que por un breve momento causó tanto daño en mi mundo, simplemente desapareció del mapa de Sevilla. Tragada por la vergüenza y el peso del escándalo que Hugo y ella protagonizaron, se esfumó como humo en el viento. Y Hugo también. El empresario influyente, el hombre que siempre controló todo y a todos con mano de hierro, fue devorado por su propia deshonra. Se convirtió en una sombra, un fantasma de lo que alguna vez fue, apartado de sus círculos, de su influencia, de su poder. Simplemente desaparecieron. Ambos, llevados por el vendaval de su propio fracaso, como si nunca hubieran existido realmente en mi universo. Marta, en cambio, permaneció. Y permanece. Viva. Completa. Y, sobre todo, libre. Libre para ser quien quiera, libre para amarme con toda la intensidad que puedo ofrecer, libre para disfrutar cada día como un regalo, sin ataduras, sin arrepentimientos, sin el peso del pasado. Y créanme, mis queridas, esa es la mayor belleza que una mujer puede tener, sin importar la edad. Es la belleza del alma que se reconecta con la vida, que baila al son de su propia melodía. ¿Y tú, al igual que Marta, has bailado mucho en alguna fiesta inolvidable de tu juventud? Cuéntanos en los comentarios. Deja tu like y suscríbete para no perderte las próximas historias que tocan el alma.